Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Amigos con Beatriz Garrido, una producción de Solidaria Radio Coruña. Hoy vamos a tener un programa más que especial, un programa tertulia, pues entre mujeres, entre chicas, donde trataremos el tema del aborto desde sus dos perspectivas, desde un aborto inducido, que es el más terrible, pero también hablaremos de los abortos espontáneos, involuntarios, porque son dos vertientes de un tema tremendo. Y bueno, pues estamos aquí 4 mujeres. Tenemos a Katy Gutiérrez, psicóloga, Vicky Martínez, pastora de la Iglesia de la Promesa, su hermana María Martínez, que es la responsable de la Casa para Mujeres de la Promesa, entre otras cosas. Y tenemos un hombre aquí bendito de todas las mujeres, que estamos encantadas, Miguel Ángel Pinalla, porque él llevará, como siempre, hoy menos que otras veces, porque vamos a hablar mucho de nosotras, pero está en las canciones preciosas y en la parte técnica responsable de la Solidaria Radio Coruña, Miguel Ángel Pinalla. Así que desde este rinconcito de Galicia, La Coruña, he metido entre mares, desde Galicia, España y para el mundo, Entre Amigos. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Un poco asustado de verlos aquí a todas? Un poco, pues ya no abre la boca el pobre. Miguel, ¿qué nos tienes para empezar para un tema tan difícil? Vida mía, me está matando tu desprecio. No te das cuenta que no aguantar el dolor está rompiendo poco a poco mi corazón en mil pedazos. Me está matando, no lo hagas por favor. Aún no entiendo el por qué fue que tomaste esta decisión. Si tú tan siquiera has intentado otra solución, dime por qué quieres que acabe nuestra relación. Pues por más que intento no le encuentro una explicación. Dame tan solo un motivo para tu desprecio. Pienso que realmente no merezco pagar este precio. Es necesario que analice lo que estás haciendo, pues ni siquiera te imaginas lo que estoy sufriendo. Pues solo ruego por mi vida que tengas piedad, porque mi deseo es llenarte de felicidad. Yo sé que mi amor puede durarte por la eternidad. Dame tan solo la oportunidad de demostrarte que no soy lo que tú piensas. Yo no soy como los otros. Será muy diferente el amor entre nosotros. ¿Cómo puedes decir que lo nuestro ha terminado si aún no lo hemos intentado? Me está matando vida mía, me está matando tu desprecio. No te das cuenta que no aguantar el dolor está rompiendo poco a poco mi corazón en mil pedazos. Me está matando, no lo hagas por favor. Tu corazón yo sé que no te miente, yo estoy seguro que también lo siente. Quizás la vida ahora sea diferente, no quieras detener lo que el Señor ha hecho. Bueno, Miguel Ángel, ya te veo que dices, yo aquí te voy a abrir la boca hoy. Algo nos dirás. Has buscado una canción excepcional, de verdad. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Pinalla, es un nombre de radio. Y supongo que a todos os gusta esa canción, ¿no, chicas? Y nos introduce genial en el tema, un tema durillo, pero yo creo que es muy necesario tratar y estoy encantada de teneros a todas. Como os decía al principio, tenemos a Katy Gutiérrez, psicóloga, María Martínez, pastora, Vicky Martínez, una sierva de Dios también, y con vosotros a la dirección y al micro, Beatriz Garrido. Así que vamos a hablar un poquito, pues primero un poquito con cada una de ellas, luego tendremos una tertulia
pequeñita, vamos a leer un salmo y por supuesto terminaremos con una reflexión bíblica. Vicky, casi que empiezo contigo. Tú ya eres, te hemos entrevistado muchísimas veces en otros lados. Háblame un poquito de la versión resumida de tu testimonio, porque tu testimonio es muy largo y implica otras cosas, pero hay en un momento de tu vida hay un aborto que tú te haces adrede, ¿no? Cuéntame un poquito así por encima tu vida. Otro día te traemos con Orlando para hablar largo y tendido. Y dime, bueno, cuéntame un poquito, luego yo te pregunto. Bueno, para ir al grano, ¿no? Sí. Bueno, encantada de estar aquí, muchas gracias por contar Nada, por conmigo. favor, un placer, Vicky. Y bueno, para ir un poco al grano, bueno, he sido toxicómana y eso me llevó a vivir un tipo de vida muy desordenado en muchos sentidos, ¿no? Entonces llegó un momento de mi vida que mi marido también, que era drogadito, se marcha para el centro a curarse y yo me quedo sola en la calle. Y la calle es dura para una mujer en este sentido de drogarse cada día y de buscarse la vida cada día. Y necesitaba un hombre, por así decirlo, ¿no? Y lo busqué, ¿no? Entonces empecé a vivir con un hombre, estando casada con mi marido. Y ¿Cuántos años tenías? estamos hablando de 23 años. Yo tenía 23 años. Bien. Yo tenía 23 años. Entonces, pues me pongo a vivir con él, nos hacemos pareja, efectivamente, y me quedo embarazada de esta situación, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pasa que yo me entero que estoy embarazada, yo ya estaba casada con mi marido. ¿Tú ya tenías a tu hijo? Sí, eso fue lo peor para mí. Porque tu hijo, ¿con quién estaba en este momento? Con mi suegra. Con tu suegra. Sí. Tu marido en el centro de rehabilitación y... y... Yo con el querindongo. Ay, Vicky. Bueno, todo roto, que hay una cosa muy bonita que tú decías, un día hablamos contigo largo, que tu conciencia, aunque no eras del Señor, no te lo permitía y tenías una foto de tu hijo y la dabas la vuelta todas las noches porque no eras capaz de ver aquello, ¿no? Sí. Y te quedas embarazada y decides ir a un aborto. Sí. En aquellos momentos en España estaba legalizado ya el aborto. Sí. O sea, que vas a un sitio bien o no, voy un poco a chanchullo, una clínica de cualquiera. Barcelona, tenías que pagar 40.000 pesetas por aquel entonces. Que era mucho. Sí. Pero bueno, te me lo hacían. Recibieron, no me lo negaron, también al ser tóxica, te abren un poco más la puerta. Claro. Y allí me hicieron un aborto, sí. Vamos a ver... porque realmente, porque a ver, sea como fuera la situación que es dura, yo puedo entenderlo desde un punto de vista desde que tú estabas viviendo, ¿por qué llegas a eso? ¿Por qué dices, bueno, pues tengo un hijo, voy a cargar con esto, yo me lo busqué? ¿Por qué buscas esa solución, entre comillas, fácil a priori? Porque por engaños te parece una salida fácil, ¿no? Me parecía completamente indecente, fíjate cómo yo estaba viviendo, pero me parecía indecente además añadir un hijo de otro hombre, porque yo estaba casada. Y yo tenía a mi hijo, el mayor, por así decirlo. Y tu marido siempre te quiso, porque toda la historia de drogadicción y tal empieza por tu marido desde los 14 años o así. Y es más, él me hubiera dicho, lo hubieras tenido que yo lo criaba. Fíjate, me lo hubiera dicho. Fíjate. Sí. Cuando te practican el aborto, a ver, cuando vas, por mucho que lo hayas premeditado y decidido, y tú eres una mujer muy decidida, cuando te presentas allí y cuando te lo están practicando y después de habértelo practicado, ¿cómo te sientes? Terrible, porque te anestesian epidural. ¿Y lo estás viendo? Y tú estás despierta completamente. ¿Tú estás viendo por un monitor o algo? No, yo estoy viendo por un tubo que había en la camilla, que es una aspiración, te rompen algo, te rompen el feto y luego lo aspiran. Entonces yo por un tubo que tenía a mi lado, al lado de una pierna mía, estoy viendo como todo eso es tomado y llevado, y el tubo transparente del todo no era, pero era traslúcido. ¿Y tú qué veías? Yo veía trozos de carne. Ay, Vicky. Fue terrible para mí. Y el médico me iba preguntando, ¿cómo te sientes, Vittorio? Y yo decía, que no me menciones el nombre. Estaba tan dolida, no quería hablar con él. Dolor por dentro. Sí, cuando sales y en el tiempo reciente a eso... Inmediatamente me cogí una cuestión en la alimentación con la carne. Yo no podía comer carne. Fíjate. Me recordaba siempre a eso, carne. Se me ocurrió pedir además una tapa de lengua de vaca y vi todas las venas, todas las cosas y fuera. Y estuve traumatizada con la carne durante un tiempo. Y más adelante, ¿cómo vas llevando eso? ¿Eso se olvida? No.
Nunca. Lo que pasa es que fue un asunto personal mío. Yo no quería hablar con este chico. El chico no quería que yo abortara. ¿El chico sabía que estabas Sí, embarazada? le daba igual tener un hijo. No, éramos dos locos, pero a él le daba igual. Incluso hasta quedaba el vínculo más agarrado. A mí el chico me importaba un comino, sinceramente, ¿no? Estaba en una situación muy difícil que necesitaba ayuda en algún sentido, pero él quería que lo tuviéramos, pero yo no quería tener otro vínculo con un hijo, con otro hombre. Me parecía que fue más Y a medida pero... que va pasando el tiempo, ¿cómo te sientes? Mal. Tenía la foto del niño, que 3 veces te he comentado, y yo no le podía mirar a la cara a mi hijo, el que sí estaba vivo en esa hora. No podía, pero era algo entre yo y yo misma. Seguramente entre yo y Dios, aunque no fuera consciente. Aunque no conocías aún al Señor. Pero no, él no quería hablar con ¿Y él. tú posteriormente, tu historia es muy larga, muy bonita, ¿no? Porque sales de un mundo tremendo y estás sirviendo al Señor al día de hoy. Al día de hoy, cuando recuerdas ese episodio, ¿qué sientes? Hombre, Dios sanó, eso es una realidad, pero conozco la herida y sé que ninguna mujer va a pasar por esa situación normal, imposible. Y vamos a ver, una pregunta última de momento. En ese tiempo posterior, ¿hay alguna pregunta que tú te haces o algo que te ronda por la mente siempre mucho, incluso al día de hoy? Porque es muy curioso, ¿no? Hay una frase muy buena que es verdad y todos lo sabemos, del doctor Pablo Martínez, psiquiatra, dice, el único que puede habla del perdón, pero dice, perdonar y olvidar es solo Dios, que echa al fondo, o sea, nosotros no. Entonces, mientras nuestras neuronas funcionen, lo que sea está ahí. Es verdad que el Señor sana, perdona y todo esto, ¿no? Pero ¿hay alguna pregunta que te rodee, alguna incógnita, alguna especie de culpa? Hoy por hoy, sinceramente, creo que no. Vale. Tampoco no me atrevo a arriesgarme mucho porque a lo mejor Dios habla algo, pero no. Pero Dios trató este asunto cuando yo ya tenía 15 años de convertida. De momento yo no estaba apta. O sea, que hasta después de 15 años de entregarte al Señor, esa herida no empieza a curar. No, o sea, que estamos ni la toca, nadie la toca esa herida. Pero tú la tienes. Pero yo la tengo. Y de vez en cuando sale. Cuando Dios me habló dije yo, amigo, no sabes, pero después cuando la trató ya no. No siento una herida. No. Vamos a dejar ahí porque luego queremos hablar. Aquí somos 4 mujeres. Miguel, ponnos algo bien, venga. Cuando quieras, Miguel, porque aquí somos 4 mujeres y hay muchísimo que hablar. Si tú quieres, Miguel, pasamos a Marián, ¿te parece bien? Venga, pues vamos a seguir con Marián, que como os decía antes es hermana de Vicky, es una chica estupenda, la verdad es que sirve al Señor en montones de cosas, pero estás un poquito, sobre todo, a cargo de la Casa de la Promesa, que está aquí en Cambre, donde te llegan mujeres de todo tipo, es decir, en el primer programa de este programa de Entre Amigos, trajiste a una chica con una historia impresionante de que fue rechazada desde el embrión, ¿recuerdas que hablamos de esto? Sí, ya lo que llega contaba. a la homosexualidad y a todo. Bueno, Sí, tremendo. sí. Entonces, lo tuyo es como si fuera un centro de rehabilitación de mujeres en pequeñito, ¿no? Sí, más o menos. Miguel, ¿tienes ya una canción? Pues vamos a parar, María, luego seguimos contigo. Muy Ponnos bien. una canción, Miguel. Comienza tan pequeñita, la vida ya está empezando, latidos que no se notan y sin embargo están germinando, creciendo con mucho cuidado, el alfarero la está moldeando, retoca cada detalle que es para él muy importante. Ay, ay, oh, 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 ay, ay, oh, 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 ay, ay, oh, 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 ay, 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 oh, 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 ay, ay, oh, 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 ay, ay, oh, 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 ay, 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 ay. Comienzan a oírse voces, las voces de los gigantes. Afuera se están peleando, si hay nueva vida o se romperá. Transcurre el paso del tiempo,
A cada segundo nace momentos de tanta espera, los que están claros en la existencia. Ay, ay, oh, 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 ay, ay, oh, 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 ay, ay, oh, 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 ay, 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 oh, 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 ay, ay, oh, 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 ay, ay, oh, 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 ay, 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 ay. ¡Eso es! Empieza a dar presiones, el fuego le está quemando, la vida quiere estar libre y como volcán reclamando, gritando a los cuatro vientos, proclama su libertad y en un respirar profundo la vida va a comenzar. Bueno, Miguel, no tengo palabras para darte las gracias por esta canción. Hoy está Miguel ahí, dice, voy a dejarlas, pero está detrás de las canciones excepcional, Miguel. Muchísimas gracias. Pues vamos a seguir contigo, Marian. Estas son historias del directo, aquí no pasa nada, ¿vale? Vale. Yo también te voy a pedir, porque te hemos escuchado en otros programas muchas veces, pero un día también vienes tú especial para ti solita. Cuéntame o cuenta a nuestros oyentes la versión reducida de tu testimonio, porque es muy largo. Bueno, yo vengo siendo hija espiritual de mi hermana Victoria, la que estaba hablando antes. Soy mayor que ella y también, aunque mi problema no fue el de las drogas, aunque sí anduve con alguna droga de vez en cuando, pero no era mi problema era más por la cuestión emocional, ¿no? Era una desequilibrada emocional yo. Yo me separé, me casé embarazada. ¿Con cuántos años? Me quedé embarazada con 17, pero me casé con 18. Tuve 2 hijas, estuve casada 10 años y posteriormente me separé, ¿no? Y entonces ahí empezó un declive en muchos aspectos, una decadencia, aunque yo buscaba ser amada, pero inicié una serie de relaciones emocionales, era un enganche continuado, ¿no? Como que no sabía o no podía estar sola, ¿no? Entonces yo me practiqué 3 abortos. 3 abortos después de tu separación, después de tus 2 hijos, o luego tuviste más. No. Tus 2 hijos y con hombres diferentes. 2 Dos eran chicos. del mismo y otro chico era otro. Vale. Sí. ¿Por qué te haces los abortos? Curiosamente, ahora lo estaba pensando, ¿no? Cuando estaba yendo a testificar a Victoria, a mi hermana. Curiosamente, cuando me quedo embarazada con 17 años, yo no era nadie, no es que después fuera alguien más, pero no se me pasó en absoluto con 17 años abortar. Es que no se me pasó por la cabeza. Yo tenía un Hombre, novio. era de tu novio, que era otra historia, Sí, claro. sí, bueno, pero parece que con 17 en años aquellos estás... tiempos, madre mía, sí. Yo me acuerdo cuando el impacto que me dio cuando yo me enteré que estaba embarazada, es que ni se me pasaba por la cabeza que pudiera estar embarazada, pero es que me acuerdo que se me pasó toda... Para mí enfrentarme a aquello en aquella... Yo tengo 53 años, en aquella época no era como hoy en día. No. Yo todavía no estaba convertida, obviamente, pero sí estaba viviendo en una familia católica, educada con principios católicos. Madre mía, pero plantearle a mis padres que estaba embarazada de mi novio, tampoco era fácil, pero no se me pasó por la cabeza abortar. Pero cuando yo me separé y me practiqué el primer aborto, yo tenía 31 años y había terminado una relación con un chico y yo vivía con mis padres y estaba en paro. Entonces yo ya tenía 2 hijas, una separación, otra separación y aún encima un embarazo. Pero curiosamente yo este hijo sí quería tenerlo y quise contactar con este chico porque yo tenía el problema de la sangre RH negativo. Entonces solamente podía tener hijos normales con sangre chicos positivos. Yo necesitaba saber la sangre de este chico, pero este chico se negó a dármela. Va. Y entonces yo dije, lo que decía antes Victoria, ¿no? Buscas no es una solución, es una salida desesperada. Para mí lo fue. Yo lo hubiera tenido, pero para mí lo fue. Y bueno, quedé marcada. Y luego el resto de porque luego te pregunto cosas comunes. Los otros 2, me hablas de 3 abortos, ¿eh? Sí. ¿El caso fue parecido o fue...? No. Ya seguiste en una línea, te metiste... Exactamente. Claro.
Claro. Dicen que la primera vez pero después la 2 y la 3... Es como si se te anestesiara la cabeza. Se te cauteriza la conciencia, completamente. Y esto que cuenta Vicky, por ejemplo, que es muy fuerte, yo ya te lo había escuchado, pero a veces entrevistas a tanta gente que me olvidaba de esto, ¿no? ¿Tú cómo vives? Sobre todo el primero. ¿Cómo vives? Yo sí tenía un monitor. Y estaba legalizado. ¿Pero esto qué fue después de lo de Vicky? No, sí, porque ya tenía, cuando tenía 23 años, 24, yo tenía 33, sí, fue después de lo de Vitoria. Ya había monitores y todo eso. Tú ya estabas cuando fue lo mismo. Sí, bueno, y tú tenías monitor, estabas viendo. Sí, ¿Qué veías? ¿Con cuánto tiempo lo hiciste el aborto, el primero? 4 semanas. Lo veías perfectamente. ¿Qué veías? ¿Un fetito, una beta? Sí, con un aspirador, efectivamente. Yo no paraba de llorar, incluso lo cesaron. Si lo quería pensar más, bueno, me sacaron, me metieron, no. Fue traumático. Fue fatal, para mí fue un horror. Los demás, ya menos, ¿no? Ya cerrabas los ojos y decías... Sí, porque el siguiente fue 3 años después. Ya fueron... ¿Y el otro? Y el otro 1 año después. A ver, esto es tremendo. Sí. Tú pregunta. ¿Cómo te vas sintiendo? Primero me dices, bueno, luego se me cauteriza, el primero fue horrible, todavía con monitor, que todavía ves más. ¿Cómo vas sintiéndolo y viendo las sensaciones, emociones a lo largo del tiempo? Yo no sé si esta expresión viene bien o viene mal, pero en el segundo y en el tercer aborto viene como lloviendo un poco sobre mojado, pero yo tuve claro que yo no volví a abortar nunca más. Eso sí que lo tuve clarísimo. O sea, es una experiencia que no se la deseo a nadie. No hay ninguna mujer... Mira, yo me voy a aventurar a decirlo. No le creo a ninguna mujer que me venga a decir que no le importó. Es mentira. Es imposible. Imposible, Bea. Al día de hoy, sirviendo al Señor, siendo suya, vamos a hablar de todo esto luego, ¿te sientes tranquila al respecto o de vez en cuando, por muy del Señor que seas, a veces... Bueno, exactamente. Esto fue como por etapas. Recuerdo que la primera vez yo me había convertido hacía 2 o 3 años y oí una vez, estaba oyendo un programa cristiano y yo estaba trabajando, era en el trabajo. Entonces yo oí una voz de un niño que hablaba a través de la radio, pero no le eché ni cuenta. Y cuando de repente me doy cuenta, mamá, era una voz de un niño. Este programa era así. Era una mamá, estoy aquí, te quiero decir que te he perdonado, estoy en el cielo, soy el hijo aquel que abortaste. Madre mía. Bueno, tremendo, ¿no? Empecé a llorar, esto fue hace años. En Tabernes, en un pueblo de Valencia que vivía, estaba trabajando en una tienda que vendíamos cuartos de baño y allí teníamos pues, la radio puesta. Sí. Y a mí me dieron permiso, porque no eran cristianos estas personas, pero sí tenía permiso para estar escuchando la radio en el trabajo. Yo tenía conectada la radio cristiana y salió esto. Vicky, en este sentido, toda la lucha que hay pro vida, defensa vida, todos estos movimientos cristianos, un 10, ¿no? Porque a veces la gente lo ve desde fuera, pecadoras que abortaron, pero no se dan cuenta del trauma que es. Y ahora vamos a hablar de la otra vertiente con Katy, que a veces solo miramos el aborto que se provoca y todo esto, pero hay el aborto involuntario, que es otra historia, ¿no? Sí. Vale. Miguel, ¿tienes una canción antes de hablar con Vicky? Pues venga. Porque no existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir. Cierres tus ojos, manténlos abiertos, te mostraré un mundo donde el amor ya no existe. Y sé que es doloroso ver el mundo acabándose así, asesinando la esperanza y el derecho a vivir. No le niegues la vida, mejor escucha su corazoncito, que él no tiene la culpa de lo que te está pasando. ¿Te has preguntado cómo será? Tal vez a su papi se parecerá.
Tal vez tenga tus ojos, tu sonrisa y verle cada día en su linda cunita llorando, llorando. Tal vez eso no va a pasar. Tal vez algo sucederá. Tal vez lo mejor pueda ser abortar, porque tan solo tienes 15 años de edad. No lo hagas, detente. Tienes que darle una oportunidad y otorgarle el derecho a vivir. No niegues el regalo que Dios te da. No le quites la vida a otro niño más, por favor. Es hora de cambiar. Muchísimas gracias, Miguel. De verdad, yo no sé cómo agradecerte tu trabajo excelente, te lo has bordado, de verdad. Qué canciones tan bonitas, Miguel, muchísimas gracias. Y como os decía, tenemos con nosotros una chica más joven que nosotras. Ella es... ¿Qué años tienes, Katy? A lo mejor parezco más joven, pero tengo 40. Ah, bueno. Más joven. Pero bueno, una chica ya con una edad, 40 años, pero joven y que es licenciada en psicología. Ella es psicóloga y en otra ocasión ya la hemos tenido aquí. Hoy la tenemos por dos motivos. Primero, para hablar desde un punto de vista, yo he estado buscando un profesional o de la medicina o de la psicología que nos pudiera orientar un poquito, y tú estás aquí porque el Señor te quiso traer, porque yo no sabía que tú habías tenido un aborto involuntario. Tú tienes un bebé de ¿cuántos meses? Pues recién de 9 meses, 8 meses. 8 mesitos. Bueno, ¿tú eres de aquí de España? No, soy de México. De México, y qué país más bonito. Y tú antes tuviste un aborto que no has, o sea, involuntario completamente, ¿no? Sí. A ver, cuéntame un poquito porque desconozco la historia. Bueno, pues la historia es... yo tengo un hijo ahora que tiene 7 años. Uh-huh. Y durante este tiempo la verdad es que ni lo he buscado conscientemente otro, ni tampoco he puesto barreras para no tenerlo, ¿vale? Pero la verdad es que... ha pasado el tiempo y nunca es como el momento ideal para embarazarse. O sea, por que si la economía, que si porque tienes trabajo, porque no tienes trabajo, etcétera, ¿no? Entonces así en esas estábamos. Bueno, claro, el tiempo corría, o sea, nos estábamos haciendo mayores. Perdón un momento, ¿tú tienes tu hijo y ya estabas casada? Sí. Vale, sí, ¿conocíais al señor o no? Sí. Vale, sí. Bien. Bueno, y entonces un día empecé a tener un dolor así de regla muy fuerte, pero muy fuerte, y yo pensaba que era una regla grande. Uh-huh. Y resulta que, bueno, me quedé en cama, o sea, hasta sentí, vamos, o sea, que me quedé en cama, o sea, porque de verdad me sentía muy mal. Bueno, es que un parto cuando empieza es más o menos así, empieza por delante, luego por atrás, o por atrás, luego por delante, como si fuera pues una menstruación, ¿no? Y un aborto no, también. Es que yo no sabía que... No sabías que estabas embarazada. No sabía que estaba embarazada. El caso es que yo pensaba, o sea, que había sido una regla muy abundante. Voy al día siguiente al médico a primera hora de la mañana porque me dolía muchísimo, tenía dolores así muy fuertes. Dije, bueno, ¿qué pasa aquí? Y cuando llego al médico dice, contempla la posibilidad de que quizás estaba yo embarazada. Entonces ahí fue como una mezcla como de alegría, o sea, como decir, ¿qué? O sea, en mi cuerpo otra vez yo, o sea, no me, o sea, como una mezcla entre alegría, pero por otro lado
pues un sentimiento de pérdida y de tristeza, ¿no? Entonces lo confirmamos, o sea, es decir, me mandaron al hospital, ahí confirmaron que se trataba de un embarazo y que había tenido un aborto. Y bueno, pues los dolores siguieron, por eso me ingresaron unos días en el hospital. Hicieron un legrado y todo esto. Bueno, o sea, esperaron a ver si lo expulsaba solo y demás. Y luego hicieron el legrado. ¿No te dijeron de cuánto tiempo estabas? No podían saberlo. Sí, bueno. o sea, supongo supongo que 8 semanas, una cosa así. Vamos a ver, entonces tú eres una mujer como muchas que ni buscas, o a veces se busca y no viene, o por la razón que sea, pierdes un niño no nacido aún. Sí. A ti sí que te pido, háblame de sensaciones, sentimientos, porque además es que no lo sabías. ¿Cómo te sentiste? Pues mira, es curioso porque yo, por mi profesión y demás, había escuchado el término de duelo gestacional, ¿no? O sea, que es como el sentimiento de tristeza, de pérdida, al no concluir con un embarazo, ¿no? Cuando uno lo desea. Y yo honestamente, o sea, pensaba que era un poco exagerado. O sea, yo decía, bueno, o sea, se pierde, pero si no se tiene es por una razón médica, etcétera, ¿no? Cuando me pasó, y fíjate que no sabía que ni estaba entraba en tus embarazada, planes, sí. Pues la verdad es que entiendo. O sea, ahora, o sea, como que esto me ha hecho como mucho más empática y puedo entender perfectamente el dolor, o sea, que se puede sentir al perder a un bebé. Ahora fíjate, tú estás hablando de un bebé que no buscaste, un bebé que no sabías y un duelo y una historia tremenda. Imagínate lo que tiene que ser para ellas, ¿no? Buscarlo, tal, o una mujer que busque. Yo tengo una amiga mayor que yo que tuvo 12 abortos, ¿no? Y es tremendo porque ella me contaba, claro, en tiempos, yo qué sé, no sé cómo era aquello, es bastante mayor que yo, que los abortos lo tenía, pues a lo mejor 2 meses, casi 3, en su casa con su madre. Cuando eran, no sé si niños o niñas, era como una masa, pero cuando era el otro sexo, eran formados totalmente, como una vita con ojos, pronto sabemos, ¿no? Y bueno, cuando al final le detectaron el tema, que era un tema de RH, supongo en aquellos tiempos, no sé cómo estaba la historia, ya no quisieron meterse a más. 12 abortos. Entonces, claro, la gente no es consciente, ¿no? Y por ejemplo, cuando, hombre, toda mujer empatiza con una mujer que pierde un niño o con una mujer que por razones que le superan, pues se decide a deshacerse de él, ¿no? Pero a veces no somos sabias, ¿no? Porque a fin de cuentas es una muerte. Igual que cuando vamos a un tanatorio y nos ponemos a predicar el Evangelio o a decir toda clase de tonterías. No digo tontería el Evangelio, digo que a veces la gente se pone y habla de lo que sea, creyendo que consuela y no es lo más adecuado a veces, no. ¿Qué se le debe de decir a una mujer que acaba de perder un niño, sea de la forma que sea, un bebé? Bueno, lo primero decir que con la noticia del embarazo nos vamos creando muchas expectativas, muchos sueños, muchas ideas, o sea, incluso conforme va pasando el embarazo, vamos comprando cosas, vamos pensando en nombres, o sea, es decir, ese bebé va ocupando un lugar en la familia, ¿no? Ese bebé que todavía no ha llegado a término. Entonces, y de hecho, o sea, no solamente estas expectativas, o sea, este bebé imaginario, o sea, nace desde nuestra infancia. O sea, es decir, desde que somos niñas, jugamos con muñecas, somos adolescentes y pensamos, cuando yo sea madre, o sea, es decir, nos vamos generando por décadas, o sea, sobre todo las mujeres, lo llevamos dentro, genes, ¿no? Entonces, es como nuestro bebé imaginario, o sea, que ya empieza a formar parte de nuestra vida o empieza ya como a gestarse, ya lo vemos como que cada vez más cerca a la realidad, y de pronto es un hecho que son sueños rotos, ¿no? O sea, pero no sueños rotos de como yo, ¿no? O sea, un día no sabías, o sea, es decir, forma parte de todo un que hubiera pasado, sí, o sea, cómo sería mi vida ¿no? Ni quiero decirte lo que puede ser, seguramente tú como profesional lo habrás visto o habrás conocido a una persona, lo que es un niño que aún no ha nacido, que muere en el vientre de la madre y que se lo hacen tener dentro y lo tiene que parir muerto. Eso tiene que ser espantoso. Sí. Entonces estamos hablando de un duelo.
Así es. Tanto en ellas como en ti, o sea, en las dos vertientes de un aborto, hay un duelo que hay que respetar y asumir. ¿Qué manera es la mejor? Pues mira, yo creo que así como maneja Dios las cosas, en nosotros como trabaja, es primero como sacando a la luz, ¿no? O sea, Dios no puede trabajar con nosotros si no sacamos a la luz lo que nos recarcome, lo que nos pasa, lo que nos está sucediendo por dentro, ¿no? Es evidentemente un dolor, es una pérdida, es una tristeza, puede haber culpa, puede haber vergüenza, puede haber muchas cosas que nos están haciendo mucho daño. Entonces, pues lo primero sería sacar a la luz, reconocerlo en uno mismo, validarlo, porque a veces no lo validamos, lo que sentimos. Y lo segundo es, o sea, tener muy claro qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. O sea, es decir, ahí en el duelo y en los procesos personales cada uno es diferente, ¿no? O sea, es decir, hay personas, por ejemplo, que prefieren estar solas, otras personas que prefieren estar acompañadas. Hay personas que necesitan hablar mucho de esto, en cambio hay personas que prefieren guardar silencio. Esto depende mucho del carácter. Así es. O sea, pero sobre todo es como tener muy claro uno qué es lo que necesita, qué es lo que no necesita y solicitarlo, porque a veces somos muy complacientes con los demás. O sea, si yo lo que quiero es estar sola, pero tengo a mi mejor amiga, mi hermana, mi suegra o lo que sea que está ahí, o sea, a veces ni nos atrevemos a decirlo, ¿no? Pero hay que pedirlo y hay que, en ese sentido, tener fortaleza de decir, bueno, esto es lo que necesito, esto es lo que no necesito y buscarlo, ¿no? Vamos a ir un poquito más adelante. Una cosa, me imagino que el terror de una madre que pierde un hijo deseado incluso, ya no como tú que no te habías enterado, pero que te hizo mucha ilusión porque había pasado el tiempo tal. El terror a que le vuelva a suceder, eso es tremendo. Claro. Vale. Ahora, háblame de lo que acabamos de introducir hace un momentito. ¿Cómo ayudar y a dónde acudir a pedir ayuda? Porque, a ver, en el Señor está la máxima ayuda, de todo esto vamos a hablar. Pero humanamente hablando, hay profesionales que nos pueden ayudar mucho. ¿Dónde recomendarías tú pedir ayuda, aparte de en el Señor, si una persona creyente, de esta persona, en qué lugar o a qué profesional derivarías tú? A ver, yo creo que un duelo es un proceso normal, o sea, es decir, es un proceso natural que tenemos que pasar, o sea, todas las mujeres, o sea, que hemos pasado por esta historia. Ya yo, por ejemplo, recomendaría a un profesional en el dado caso que ya se transforme en una depresión, o sea, es decir, que ya se transforme en otra cosa, en un cuadro ya clínico, o sea, en una cosa ya que no podamos salir por nosotras mismas, ¿no? Entonces, en ese caso, o sea, si ya se convierte, por ejemplo, más de un mes con un estado así de mucha tristeza, entonces ya pasaríamos directamente a verlo como una depresión, podríamos verlo como un estrés postraumático, como ansiedad, o sea, un cuadro de ansiedad, un trastorno de personalidad, o sea, depende, ¿no? Pero eso, o sea, no por estar tristes o no por pasar este proceso quiere decir que sea una cosa patológica. O sea, de hecho es que tiene normal, que ser perfectamente normal, tiene que ser así. Vale. Vamos a pasar a que Miguel nos ponga una canción y luego vamos a hablar un poquito entre todas, ¿vale? Así que ir pensándolo. Venga, Miguel. Mi nombre es producto de un amor fatal, no muy bien pensado, yo no sé por qué. Será porque ellos solo buscan el placer y no meditan lo que va a suceder. Y decidieron mi camino oscurecer, diciendo no conviene que llegue a nacer. Tan solo era de 2 meses y algo más, y se olvidaron que tenía un corazón que latía para amar. Tengo yo derecho de vivir, derecho de sentir la libertad.
¿Será porque hay muchos niños en la casa? Tal vez porque existe crisis por doquier. Yo no sé cuál haya sido la razón, solo sé que la vida es don de Dios. Me hubiera gustado ser como tú, con una vida buena y un gran porvenir, correr las calles con niños, jugar, enamorarme y formar un bello hogar. Tengo yo derecho de vivir, derecho de sentir la libertad. Tengo yo derecho de saber que en la vida se puede llegar a ser feliz. Bueno, qué bonito, Miguel, qué canción más linda, muchísimas gracias. Y ahora quiero, chicas, que os desinhibáis un poquito. Bueno, no creo que no tengo que deciroslo casi ninguna. Pero vamos a tertuliar un poquito. Os hemos escuchado un poquito por encima el testimonio a cada una. Todas sois personas del Señor. En el caso de Katy, desde hace bastante tiempo ya era del Señor cuando le sucedió esto. Vosotras dos no, desconocéis al Señor, andabais por caminos muy perdidos. Entonces, y siendo de diferente manera vuestros abortos, pero todo es tremendo, ¿no? Sí. Entonces vamos a pensar en que cualquier mujer ahí atrás no está escuchando. De hecho, hay personas que cuando les llega la menopausia, incomprensiblemente, ¿no?, que supondría una liberación, que lo pasan fatal. Yo conozco a una mujer que cuando le llegó la menopausia, yo no sé si es porque es de ámbito gitano y a la mujer esto lo llevan un poquito tal, bueno, unas depresiones y unas historias impresionantes, pero no podía tener más hijos, tengo 50 años, oye, que estás estupendísima y que has tenido tus hijos, pero no les entra en la cabeza, como tú decías, ¿no? Es algo que llevamos inherente y que parece que una mujer, no sé, habrá quien sí, pero yo creo que no se siente completa sin un hijo, ¿no? En la mayoría de los casos. Así que decidme todo lo que queráis, lo que pase por vuestra mente. Venga, Vicky, tú que tienes mucho rollo. No, yo creo que hay un versículo bíblico que dice que una de las cosas que es insaciable es el útero que no crió. Porque toda mujer tiene la naturaleza maternal. El ser humano en general fue creado para reproducción, pero la mujer fue para llevar la bolsa del canguro. Entonces llega un punto que la mujer se frustra porque no hay embarazo, no se siente completa. Y pues conocemos la historia de Ana, pero yo no te soy mejor que 10 hijos. No, tú eres un hombre, un marido, tienes un papel, pero un hijo es otra cosa, te desarrolla en otro sentido. Es distinto, es donde mata. Por mucho que, o sea, lo queramos negar. Sí. Yo no quiero tener hijos. Y yo paso o los tengo a los 40 cuando tienes un montón de peligros, claro, ¿no? Sí. Pero la gente vive así de esta manera. Sí. No sé hasta qué punto esto es. Sí. Porque la Biblia dice, bienaventurados los hijos habidos en la juventud. Exacto. Es decir, con esto hay una edad. Ni entro ni salgo. Pero yo por lo menos los quise tener joven y no me pesa nada, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas al respecto? Que estás calladita ahí, Marian. Yo también. Cuando Vicky habla, que te vuelto a callar. No, yo pienso igual. Yo soy partidaria completamente de tener los hijos jóvenes. De hecho, yo tuve a una con 18 y a la segunda, de la primera me quedé embarazada, pero a la segunda fuimos a por ella, mi marido y yo. Y con 21 ya tenía las dos. Pero yo soy partidaria de tener los hijos joven. Lo volvería a hacer joven. Es verdad que lo que decía Katy, no hay un momento, nunca vas a encontrar un momento perfecto y exacto para tener un hijo, aunque hay personas que se programan y lo hacen así. Pero hay menos diferencia generacional. Te sientes luego casi. Ellos no te ven a ti como una hermana, pero tú sí te ves con mucha fluidez a su lado porque eres joven. Claro. Es que para mí es importante la diferencia generacional con los hijos. Luego tienes un nieto, yo no los tengo, pero imagino cuando me lleguen. Yo no, pero el día que me lleguen, me imagino que será algo maravilloso. Dicen que es completamente distinto. Háblame de los nietos, hija, que yo no tengo cuenta. Los nietos son una gozada, porque con los hijos yo no es que fuera una madre responsable, pero bueno, al final cogí conocimiento cuando Dios entró en mi vida. Y entonces son tu responsabilidad. Pero los nietos no, los nietos son para gozarla, para permitirle todo y reírte con ellos y pasártelo pirata. Y además también, bueno, en caso de personas del Señor, pues transmitirles la fe, ¿no? Es algo muy importante. Hombre.
Bueno, Katy, ¿qué te quedó a ti en el tintero? A ti mucho, ya lo sé, pero claro, tenemos un tiempo limitado como siempre. Bueno, no sé, yo creo que pensamos que, queremos decidir cuándo querer tener hijos, pero la realidad es que es una mentira. Nosotros no decidimos cuándo tener hijos, porque si lo decidiéramos, es decir, planificamos y según nosotros decimos cuándo los queremos tener y cuándo no los queremos tener, pero eso no es una realidad. Porque la realidad es que si los decidiéramos, si los tuviéramos cuando lo decidiéramos, muchos hijos estarían por ahí. Es decir, la decisión es del soberano. Es decir, sí, nosotros somos los que supuestamente, como que queremos tener mucho las cosas bajo control, ¿no? Uh-huh. Y más en estas generaciones, queremos tener supuestamente todo muy atado. Y a veces nos olvidamos de que realmente, quien decide, quien da vida y quien la quita, es Dios. Uh-huh. Claro, esto es impresionante. Bueno, yo voy a tertuliar yo también un poco, aunque estoy claro. Hombre, claro. Yo también tuve 3 hijos, muy joven. Pero fíjate, a mí me pasó una cosa. Yo la primera niña, tuve una niña. Luego en los 2 años y medio yo lo programé bien, pero como tú dices, es el Señor que te los da. La primera no, yo quería tener niños, yo quería casarme, antes funcionábamos así, hoy la gente funciona de otra manera, ¿no? Y ningún problema. Todo el problema es decir, oye, ten cuidado, no vayas a engordarte, otras historias, ¿no? Pero el tercero, pues tuve muchos problemas en el embarazo. Yo en vez de engordar adelgazaba, yo no comía, yo vomitaba, me pasé 8 meses de embarazo vomitando, y desde los 7 meses a mí me dijeron que no podía moverme, que tal y que cual. Cuando casi aún no había cumplido los 8 meses, yo me acuerdo que fui por la mañana al baño, encima mi marido los viernes por su trabajo se tenía que ir, yo decía, Señor, que no dé a luz un viernes, y el viernes por la mañana, además mi madre había tenido a mi hermana pues en el pasillo de casa, tiene muchísima fe, entonces yo me levanté y yo creí que dejaba al niño en el baño, entonces me asusté muchísimo, fui a casa de mis padres. Es una sensación horrible, ¿no? Ya me pusieron un monitor, ya me quedé, me dijeron, mira, si esto pasa ayer, te ponemos medicación para que no pierdas al niño, ¿no? Y yo tuve el niño en vivo y en directo, cuando nosotros antes te ponían un poco de anestesia y tal. No me enteré, me puse muy nerviosa. Te vamos a coser, porque... ay, no dormirme, todo esto mi marido que nos llegaba, yo pensaba en mi marido, pensaba en el niño, mi padre que era médico estuvo en el parto, yo todo esto no lo vi porque me durmieron un rato, el niño casi se muere, estuvo 8 minutos sin respirar, con adrenalina, con todas estas historias, gracias a Dios es un chico precioso hoy, sí. Pero yo viví muy mal todo aquello, cuando a mí me dieron al niño después de estar en la incubadora, ¿no? Cuando lo empecé a ver, y yo recuerdo un momento de mi vida con el niño pues con muy poquitos días que dije, Señor, te lo entrego, porque es que me vi impotente, sobre todo cuando había tenido 2 niños pues sin el menor problema para ellos y para mí, ¿no? Entonces os puedo entender. Vicky, tú hay una pregunta que, bueno, es tremendo lo que me cuentas del tubo de la carne y todo esto, parece de risa pero no es de ninguna risa, no. es horroroso, ¿no? En algún momento os habéis preguntado, sobre todo vosotras dos, Vicky y Marian, ¿qué pasa o a dónde va un feto que no nace? ¿Alguien le pasó eso por la cabeza a ti, Marian? Sí. ¿Y a qué conclusión llegaste? Sí. Luego bueno, yo voy a deciros la que ya sabéis y vamos a leer palabra de Dios. No, conclusión. Bueno, estás hablando de en cuanto al alma del bebé que se engendró, ¿no? Claro, porque a ver, mi embrión, luego lo vamos a leer. Sí. ¿Desde cuándo hay vida, Katy? Sí. Desde que el embrión es formado, claro. Es que yo una vez hablé con un científico y estaba basado en Levítico 17:11, que dice que la vida en la sangre está. Durante las 3 primeras semanas de embarazo, de feto, de vida de feto, no tiene sangre. Por lo tanto, no lo consideran vida la ciencia. Pero Dios no es eso. Por supuesto. Dios no es eso, ¿no? Entonces la maternidad está arraigada desde el primer momento. Sacar un niño para afuera, sea de la manera que sea, para la mujer es terrible. Es terrible, es doloroso, es lo que ella dice, es un duelo, es una pérdida, es una muerte, en algún sentido, ¿no? Pero ¿a dónde va? Eso fue lo que Dios habló conmigo, ¿no? Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Para cuánto más? Porque ellos es del reino de los cielos, uno que ni pudo decidir ni ver la luz. Un día Dios me habló, me dijo, tu niño está arriba esperando por ti. Yo, Señor, ¿qué me dices? ¿Y qué le digo? Que si yo lo he matado. Y Dios me habló, me dijo, no, pero yo di a mi hijo para que tú pudieras tener un vínculo perfecto en el cielo con el tuyo.
Bueno, decir que tanto Marianne como Vicky, lo hemos dicho ya más veces, en su momento conocieron al Señor, entregaron sus vidas y al ministerio además. Otro día pues hablaremos con cada una de ellas, pero hoy es un programa así entre mujeres, que bueno, es muy divertido también, ¿no? El pobre de Miguel dice, voy a dejar estas cotarras, pero bueno, es bueno para que otras mujeres a veces puedan entender, tiene que ser de mujer a mujer, ¿no? Pues ahora, con vuestro permiso, yo quiero leer la palabra del Señor, porque hemos estado dando opiniones, contando experiencias, pero no puedo pasar en un programa que es desde las iglesias de Coruña para las iglesias y para el mundo. En definitiva, quien cualquiera que lo pueda oír, quiero dar lectura a un salmo que a mí me encanta y muchas veces habla a mi corazón en otros sentidos, que es el Salmo 139, y dice así: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí tú estás allí. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillada, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejida en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Bueno, chicas, creo que ante este salmo tan maravilloso que habla mi corazón muchas veces en mi vida, creo que tenemos que cerrar los ojos y decir un amén muy grande, ¿no? Vicky, como pastora que eres, porque yo en estos momentos estoy funcionando como presentando un programa, yo quiero que tú termines este programa con unas palabras, lo que tú quieras decir, para cualquier mujer que esté escuchando, especialmente habla mujeres o cualquier persona que se dedica a practicar un aborto, cualquier mujer que esté sufriendo, pensando dónde estará ese embrión hecho trocitos en un tubo de aspiración. Tienes pues un poquito de tiempo para hablar. Amén. Bueno, el primero que perdió un hijo fue Dios. Es por eso que dice Katy que no es una patología, no es una enfermedad, porque nosotros aprendemos de Dios, porque Él fue el primero que perdió un hijo, le entregó un hijo, dice en Juan 3:16, que de tal manera amó al mundo, que aquello que más amaba, porque a lo mejor las madres es lo que más amamos, a un hijo lo entregó por el pecado de todo hijo de vecino, de todo padre, de todo abuelo, para que nadie se pierda, sino que el que cree en Él tenga vida eterna, ¿no? Entonces Dios sufrió esa pérdida que hemos sufrido nosotras, tanto si fue voluntariamente como involuntariamente, hay una pérdida,
hay una muerte interior en nuestro ser que solo hace reaccionar el camino. ¿Quién es el camino? Es Jesús. Es el camino de salida para cualquier situación de nuestras vidas, sea un aborto, sea cualquier tipo de pérdida, ¿no? Y en el versículo 17, estoy hablando de Juan 3:16, me paso al 17, dice, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvado por él. Es decir, hay algo que se siente culpa. Claro, si yo lo provoco, yo mato a mi hijo voluntariamente, ¿cómo no voy a ser culpable? Soy culpable, soy responsable. Pero aún la que lo pierde naturalmente, hay una culpabilidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué me he portado en la vida? Tal y cual. Pero Jesús vino para quitar esa culpa. Esa culpa hunde en la miseria. No podemos ya solucionar nada. Y nuestro hijo, creamos o no, está en el cielo. Aún para la madre no creyente, el hijo está en el cielo. Entonces, si tú quisieras encontrarte con tu hijo, solo tienes que creer en Jesús y te lo encontrarás allí, como en una fiesta. Y dirá, madre, que no puede vivir contigo en la tierra, pero voy a vivir la eternidad contigo en el cielo. Esto es prioritario para que las personas crean y reciban a Jesús como Señor y Salvador. Allí los vamos a ver. Yo estaba preocupada porque yo lo maté. Y yo decía, ¿qué le digo cuando lo vea a cara? No, pero yo di a mi hijo. Por eso tengo la empatía de la pérdida, porque Dios tiene un carácter femenino, porque yo soy imagen de Él, el varón también, pero la empatía es femenina, lo siento. El amor le pertenece al corazón de la mujer, puede hacerse más empático. Yo veo a Katy que cuando ella me habló, ¿no?, del hospital, me llama, hola, ¿qué tal? Bien, mira, es que estoy aquí perdiendo un bebé. Y yo quedé colapsada. No tiene familia, no tiene a la madre, el marido trabajando, el niño pequeño. Y dije, Señor, dame algo para decir. Pero enseguida mis lágrimas fueron con las de ella. Hay una empatía, pero yo sé lo que es perder a un hijo, perder a un ser querido. La mujer es empática porque Dios nos enseñó empatía. Dios nos enseñó empatía, ¿no? Entonces, mi mensaje es ese, es el mensaje de Dios, ¿no? No existe Dios en nuestras vidas para condenar ni para culpabilizar a nadie. La culpa es limpiada, la culpa es quitada, la culpa es arrancada y por eso podemos levantarnos. Dice, no, yo me levanto porque soy fuerte. Tú te puedes levantar porque Dios padeció su propio duelo cuando entregó a Jesús. Pero a fin de cuentas, Jesús resucitó y ahora es la vida. Es la vida que nosotros podemos escoger vivir o podemos desechar. Pero mi consejo, mi hermano, mi hermana y hasta mi amigo, es que aceptes a Jesús en tu corazón para que seas consolado y para que sea de provecho tu vida y te puedas encontrar con tu hijo perdido en el cielo. O tu hija. Yo estoy empeñada en que era una niña, que era mi sueño. Como tengo un varón, estoy empeñada en que era una niña. Y allí le encontraré y podré abrazarme en paz y con él y con mis sobrinos. Aquellos 3 y con el bebé de Katy. Perdido en el materno. Pues muchas gracias, Vicky. Amén. Entonces quizá nos quedamos con ese versículo, ¿no? Dios entregó a su hijo. Fíjate, nunca lo había visto de esta manera en el caso de una mujer, pero tú sabes que Dios en cierto sentido es padre y madre, ¿no? De como polluelos, os pondré las alas, en las palmas de mis manos os tengo esculpidos. Y sabéis que esta costumbre de las palmas era de las mujeres hebreas que con un punzón ardiente se marcaban a fuego el nombre de un hijo, porque era un estigma ser estéril. Y si el hijo moría, decía, yo tengo aquí mi hijo. Y de ahí sale el versículo, en las palmas de mis manos os tengo esculpidos, delante de mí están siempre vuestros muros. Y quizás otro versículo para todas esas personas, mujeres básicamente, o cualquier persona que sienta carga de culpa, de pecado, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pues chicas, ha sido un lujo de programa. En primer lugar, gracias a nuestro Señor por habernos venido al encuentro, habernos sacado del lodo en el que vivíamos a todas nosotras. Amén. Y hoy poder servirle en estos momentos desde un micrófono de radio que puede llegar no sabemos a dónde. Gracias a Solidaria Radio por permitirnos hacer este precioso programa que hoy me ha encantado, lo he disfrutado a morir. Gracias a la mano derecha que yo tengo aquí, un hombre de radio como pocos he conocido, Miguel Ángel Pinalla, que hoy nos ha respetado en el silencio.
trayéndonos preciosas canciones difíciles de encontrar. Gracias, Miguel Ángel, él es el responsable de Solidaridad Radio Coruña. Gracias a todas, chicas, Vicky, Katy, Marianne. Gracias a nuestro Dios, gracias a vosotros por estar ahí. Y mientras ya suena de fondo la última canción, pues eso, daros las gracias, despedirme. Esto ha sido Entre Amigos con Beatriz Garrido, producción de Solidaridad Radio Coruña. Pero como decíamos al principio, desde este rinconcito ahí metido en el Atlántico, para el mundo, para donde quiera llegar, que el Señor os bendiga. Os emplazamos hasta el próximo programa. Un fuerte abrazo en el Padre y recordad nuestro teléfono de contacto 981 20 51 10. Ahí tendréis lo que podamos ayudaros, sobre todo palabra de Dios. Un abrazo nuevamente en el Señor, Beatriz Garrido. Los hilos de mis pensamientos has escudriñado todo mi tiempo y mis caminos te son conocidos, pues aún no está en mi lengua la palabra y ya lo sabes. Aquí, oh Dios, tú lo sabes todo, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tus manos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender. ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Mas si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí me alcanzará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, pues las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables son tus obras. Estoy maravillado, Dios, y mi alma lo sabe muy bien. Aquí, oh Dios, tú lo sabes todo, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tus manos. Tal conocimiento es demasiado